informándote de las noticias más relevantes de Madison y sus alrededores. Esto es El Debate, aquí en La Movida 1480 AM. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por comenzar esta mañana con nosotros aquí en La Movida y en este espacio de El Debate. Hoy estamos pues muy felices de tener por aquí a la abogada Marisol González Castillo de McGillis Law Group y bueno, nos trae un tema muy importante y sobre todo mucha información y asesoría legal. Es importante que usted tenga la asesoría legal de primera mano de una abogada experta en casos de lesiones personales y bueno, esa es el área de experiencia con Marisol González. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias. Aquí estoy de regreso a hablarles también otra vez, ¿verdad? De lo de la lesión personal. Uh-huh. Sé que, pues hoy, obviamente sé que no escuchan siempre, no pueden escuchar siempre, entonces vamos a dar un poquito de lo que es la lesión personal, pero también una cosa que muchas veces me preguntan aquí, la gente, es la diferencia de la lesión personal y compensación laboral. Compensación, que okay. No es lo mismo. Mucha gente piensa que sí es, entonces como sé que es algo muy importante que la gente muchas veces quiere saber, por eso es lo que vamos a hablar de hoy. Me encanta y tienes toda la razón, ¿no? Porque suena como parecido o a lo mejor sí. nos podemos confundir. Lesión personal, compensación laboral, pero me lesioné en el trabajo, pero también es una lesión. Pero es una lesión, pero también me lesioné afuera del trabajo y claro. Entre la compensación laboral, ¿no? Vamos a hablar de todos los detalles y aprender muchísimo, así es que los invitamos a que de antemano tomen nota del teléfono de la abogada Marisol González. Su línea directa en español, ¿cuál es, Marisol? Es el 414-727-5151. Y okay. como dices, Lupita, es nuestra línea en español, entonces ahí les contestaremos en español. Sería yo o uno de mis paralegales. Eso te llegan luego las llamadas de ustedes, ¿ok? Sí, para correcto. que tenga el número a la mano siempre de contacto. Uno nunca sabe. Y bueno, también si tiene preguntas específicas, usted se lesionó tal vez en el trabajo, usted tuvo algún problema con su empleador o algún caso de lesión o con compensación laboral. Esta mañana vamos a aprender las diferencias y hasta yo me hago bolas, como decimos. Sí. Vamos a aprender todas esas diferencias, llamándonos aquí con sus preguntas al 608-321-1480, mensajes de WhatsApp al 608-770-7174 y ya estamos en Facebook Live. Platícanos un poquito de ti, Marisol, claro. Tu área de experiencia, un poquito de la firma McGillis Law Group. Claro. Pues yo soy de la Ciudad de México, siempre me gusta explicar porque yo nací en México, llegué aquí a los Estados Unidos en Waukegan, Illinois, no sé si conocen por allá. Rumbo a Milwaukee, por allá. Sí. no en Wisconsin, pero ahora ya me siento como que soy de aquí, ¿no? Claro. ¿A qué edad te viniste? Bueno, ¿cuántos años? A los 8, tenía 8 años. ¿Pero aquí en Wisconsin cuántos años? No, a Waukegan y después aquí llegué para la escuela de derechos, ahora estoy aquí ya más de 7 años. O sea, te graduaste de la universidad de aquí de Wisconsin, de Madison, Wisconsin. Uh-huh. Ya eres de nosotros. Sí, ya. ¿verdad? Eso digo yo. Claro. Pero pues sí, ese es un poquito de mí, me gusta pues la verdad ayudar a la gente a conocer sus derechos, conectarlos, lo que sea, aunque no sea en mi área, me gusta porque siento que especialmente la comunidad hispana a veces no tiene el conocimiento o las conexiones o algo así, y pues me gusta hacer eso, entonces estoy en la comunidad bastante, si me ven por ahí, pues por eso siempre ando por algún lado. Claro, ¿no? Apoyando, y yo te he visto en muchos eventos comunitarios, te he visto con nuestra comunidad participando, y eso es bueno porque de alguna manera pues estás ahí porque te interesa, ¿verdad? Saber qué está pasando en la comunidad, de qué forma ayudar. Y yo creo que siempre, no importa cuántas veces hagamos un programa de estos o hablemos con un abogado, siempre vamos a tener dudas en cuanto a temas legales. Y yo creo que un error que muchas veces cometemos es que no aplica igual para todos la ley, ¿no? Cualquier persona, así sea un caso de lesión personal, es una situación completamente diferente a otras, entonces hay que tomar eso en consideración siempre, ¿no? Claro, sí, y pues un poquito de nuestra firma, tenemos varias oficinas, la verdad, tenemos oficinas en Milwaukee, en Madison aquí,
en Appleton, en Kenosha, y tomamos casos de todo el estado. Entonces, cualquier cosa, no necesitan estar en Milwaukee o Madison o algo así. Para representarlos. O si alguien comenzó un proceso aquí, bueno, no sé, tuvo una lesión, un caso, y lo comenzó aquí en Madison, pero por cuestiones del trabajo, la familia, se movieron, no sé, a Green Bay, o se tuvieron que mover a, no sé, Eau Claire o allá más hacia el norte. No importa, no hay ningún problema, todavía ¿no? puede seguir. Aplica. La verdad, ahorita tengo una persona que estoy representando que está viviendo en Nueva York. ¿De verdad? Sí, se mudó después del incidente, entonces todavía estamos trabajando su caso, pero de Nueva York. Entonces, la única diferencia, ¿verdad?, es que tenemos que acordarnos que no estamos al mismo tiempo. También. Sí, porque a veces digo, ay, perdón, no sé a qué hora es, a qué hora le estoy llamando. Claro. Pero sí hemos podido continuar con el caso, me encanta. Y una de las cosas que también tú te haces mucho enfoque, Marisol, es que te entiendan perfectamente. O sea, el idioma es clave, porque no es lo mismo, o sea, no tengo nada en contra de los que hacen la interpretación, lo cual es fabuloso que exista el servicio. Claro. Pero cuando puedes hablar y expresarte exactamente cómo pasaron los hechos y cómo pasaron las cosas para ti, que hablas obviamente español, te facilita más, ¿verdad? Claro. Poderlo representar, poder expresar lo que el cliente sufrió o está viviendo. Sí, la verdad lo que he visto también es que la gente se siente mucho más cómoda igual porque me pueden hablar o llamar o cualquier cosa y explicarme exactamente lo que les pasó, cómo pasó, o, porque siento que desafortunadamente porque no se entiende directamente, pueden haber errores cuando se usa un intérprete o algo así, y no, pues no, si tenemos, vamos a decir, yo y tú estamos hablando en medio de alguien más, pues no sabemos si nos entendió algo totalmente, o ¿no? qué pasó, entonces pueden haber cosas. Con una mala palabra o que se malinterprete lo que pasó, eso puede hacer una gran diferencia al momento de resolver un caso. Entonces, ¿no? Tienes muy buen punto. Claro. Platícanos de qué hablamos en el show anterior, en los shows pasados. Obviamente nos has hablado muchísimo del tema de lesión personal, más sin embargo sigue siendo un poco confuso. Sí, claro, y por eso me gusta aquí con estos shows empezar pues del principio, ¿verdad? Claro. Obviamente no con toda la información porque no tenemos el tiempo, pero básicamente de lo trabajo que yo hago, ¿verdad? Porque lo único que yo practico es la lesión personal, pero obviamente, como he dicho, si están buscando a alguien más que hable español, con gusto puedo tratar de ayudar a buscar otra persona, pero yo personalmente solamente lesión personal. Perfecto. Y básicamente lo que eso quiere decir es representando a la gente para poder obtener compensación por sus lesiones, por el tiempo perdido, gastos médicos, dolor y sufrimiento, todos los daños, lo que llamamos nosotros, que han sufrido por una lesión que fue causada por lo que se llama en la ley negligencia de otra persona. Muy bien. Y podemos decir en más en corto, claro. La culpa de otra persona, ¿verdad? Obviamente sabemos que eso es un poquito difícil de entender legalmente, pero lo que yo les digo a la gente es que si se lesionaron y piensan que fue la culpa de alguien más, de una persona o de una compañía o algo así, es posible que haya un caso de lesión personal. Entonces, eso es lo que trabajamos. Muchos de los casos comunes que tenemos son choques automovilísticos, caídas, resbalos, también hay hemos tenido bastantes más ataques de perro, o también problemas con productos, cosas así. Productos defectuosos, ¿no? Sí, exacto. Eso también es importante. A veces uno como que no le damos la importancia y eso nos puede llevar a consecuencias serias más adelante. ¿Hasta cuánto tiempo tiene que pasar o ha pasado para poder entonces todavía tener la oportunidad de someter un reclamo?
Sí, claro. Aquí en Wisconsin normalmente la fecha límite se puede decir es de 3 años. Okay. Hay ciertos casos en que hay un poco la diferencia. El que se me viene a la mente. Nos van a traer un cafecito. ¿Quieres un cafecito? Sí, por favor, gracias. 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 El que se me viene a la mente más es en un choque, si hay una muerte, esa fecha límite se reduce a 2 años. Okay. Entonces, esa es la fecha límite para meter una demanda en la corte. Pero lo que siempre recomendamos es de que desde el principio contacten a alguien, hablen con alguien, porque, por ejemplo, nosotros si nos habla inmediatamente, pasó el choque el viernes, podemos ayudarles a saber cómo manejar la situación, cómo trabaja, ¿ok? Porque sé que muchas veces me han contactado y dicen, ok, pero tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, ¿cuándo me va a pagar la aseguranza? O le dan si saben de la aseguranza de la persona que les chocó, se la dan al hospital, pero así no trabaja desafortunadamente. La aseguranza no paga por partes, solo pagará cuando decimos, ok, aquí están los daños, queremos este monto de dinero, aquí les firmamos, aquí se acabó. O sea, cuando se haya se llegue a un acuerdo, una resolución, que bueno, el término legal no es importante. No es por no es parcial ni nada, o sea, una vez. Es lo malo porque pues a veces la gente necesita, ¿verdad? Y no, así no trabaja ese sistema. Okay, entonces hay que, eso sí, bien importante a considerar. Ahora, siempre se trata de tener mucha paciencia, ¿no? Cuando estamos en un proceso. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Marisol? Sí, pues estos procesos son muy lentos y largos. Okay. Porque en esta situación, especialmente con la lesión personal, pues estamos esperando a saber qué van a ser los daños, lo que llamamos nosotros, ¿verdad? Y eso quiere decir, pues, los gastos médicos, lo que ha sufrido, los efectos de la lesión. Entonces, porque sin saber eso, pues, podemos decir, oye, aseguranza, se lesionó esta persona, y dicen, ok, tenemos $500 y ahí se acabó, pero obviamente si la persona está más lesionada, si necesita más tratamiento médico, cirugía, cualquier cosa, esos $500 o $5,000 o lo que sea, no va a alcanzar para nada. No van a cubrir. Y si es una lesión de por vida, pues imagínate, vas a vivir con eso que te quieren dar el resto de tu vida, ¿no? Entonces hay que ver todos los escenarios, todos los aspectos. Luis tiene una pregunta para nosotros. Adelante, Luis. ¿Lista, Marisol? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues yo tengo, como siempre, pensando fuera de outside the box, ¿no? Como se dice, o sea, de una perspectiva diferente, a una pregunta incómoda. Muchas veces no nos gusta reconocer o admitir que cometemos errores. Y, por ejemplo, en el caso de un accidente automovilístico, personas no se saben todas las leyes o todos los requisitos, las reglas, ¿no? De manejar y conducir. Ustedes representan a personas también que, pues, fueron culpables de algún accidente o que son responsables. ¿Cómo manejan esa situación de que, sabes qué? A ver, ¿cómo sucedió? A ver, el reporte de la policía. Te sientas a darle una consulta al cliente y resulta que él o ella fue el culpable, fue el responsable del accidente. ¿Ustedes manejan esas situaciones también? En una manera sí, pero la mayoría no voy a explicar por qué. Porque sí, tenemos a alguien que dice, oye, me chocaron y no fue mi culpa y todo eso, nos ponemos a investigar. Esa es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? La investigación, porque tenemos bajo la ley que probar, ¿verdad? Cómo fue, qué es lo que tenemos para poder probarlo. Entonces, cuando tenemos una situación así que parece que fue la culpa de nuestro cliente, en vez de la otra persona o algo así, pues tenemos que tener esas conversaciones, ¿verdad? Y explicar que aquí bajo la ley de Wisconsin, si la persona que fue culpable por el incidente es más culpable que la otra persona, no se recupera nada. En otros estados es diferente porque puede ser por porcentaje. Vamos a decir
yo causé algo, fui 70% responsable, la otra persona el resto, puedo recuperar todavía el 30%. Pero aquí en Wisconsin, si yo soy 51% responsable, que es más de la otra persona, o 50.1% más responsable, no recupero nada. Entonces, eso es el problema, y en la situación en cual están buscando defensa para responder a una demanda así, lo que ocurre es que nuestro seguro, entonces recomiendo definitivamente la aseguranza, nos cubre, ¿verdad? Nos cubre a cierto monto, porque la aseguranza, el seguro, siempre digo aseguranza, sé que no es una palabra, el seguro. Pero así lo conocemos también, ¿no? La aseguranza o el seguro de auto, sí, claro. El seguro de carro que tenemos, si tenemos la cobertura de culpabilidad o liability, entonces ellos responden por el caso. Entonces ellos le ponen una ajustadora antes de que se llegue un caso a a corte, y ellos lo manejan hablando con usted, obviamente, y todo, y si se entra en una demanda, entonces ellos pagan por la representación legal. Excelente. Entonces, en esa manera no se tiene que preocupar la persona en que tengo que tener una abogada o algo así, porque es la aseguranza, y nosotros por eso normalmente cuando le explico a la gente que hago es, pues trato de obtener compensación contra aseguranza, porque ese es básicamente mi para trabajo. Eso lo tienes, exactamente. Exacto. Y ahí es donde dicen, o sea, que el caso va a ser basado también en la responsabilidad que va a asumir la aseguranza, pero hay veces, como dicen, la aseguranza quiere ofrecerte algo, como decías hace un ratito, te quieren dar solo $5,000 y tus daños son de por vida, vas a vivir con eso toda la vida, entonces es importante tener una representación, que era lo que estábamos hablando. ¿Puedes decir un poquito, Marisol, la diferencia de ustedes, la diferencia que hace la firma y tu representación legal para nuestra audiencia? Y recordarles que ya está Luis por ahí listo para leernos sus mensajes a través del WhatsApp, 608-770-7174. Dinos, por favor, Marisol. Sí, claro. La diferencia. Pues la diferencia de nosotros, la verdad es que, pues, yo hablo español. Mi es paralegales que trabajan en mis casos, que son para personas que hablan español, también hablan español. Entonces, esa es la primera diferencia, pero también culturalmente, pues, conozco mucho más de lo que pasamos, de los miedos, todo eso. Entonces, siempre me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Qué cosas tenemos que pensar en adelantado para que no le afecte para nada a la persona? Entonces, y eso no es algo que me espero a que mi cliente me diga, oye, Marisol, pues es que tengo un estatus o estoy tratando de arreglar o algo así. No, es 100% inmediatamente yo me pongo a pensar, okay, que ese es el estatus, y siempre les digo la verdad, les pregunto solamente para manejarlo bien. Acabo de decirle a un cliente, a mí no me importa, pero me importa solamente para asegurarme que esté manejando bien las cosas, que no le ponga ningún riesgo innecesario. Y eso, qué bueno que lo has dicho, porque a veces es injusto que muchas personas de nuestra comunidad, gracias por el cafecito, que muchas personas de nuestra comunidad pudieran tener un caso, un buen reclamo, y pudieran precisamente tener esa compensación, y más sin embargo no lo hacen por el temor, Marisol, porque dicen, no, pues para empezar, o sea, no tengo un estatus, sí tenía un seguro del auto, el auto a lo mejor fue pérdida total o tuvo lesiones de por vida, como decíamos, y no es que, por ejemplo, lesión de por vida porque, no sé, quedó completamente destrozado su cuerpo, no, lesión de por vida porque a lo mejor nunca más va a poder utilizar su brazo o una pierna. Entonces, pero más sin embargo, es triste que nuestra comunidad no reporta, no busca ayuda legal por el temor del tema del estatus migratorio. Claro. Qué bueno que lo aclaras y que hablen contigo uno a uno, no pierden nada con exponerte su situación, ¿no? Sí, como yo les digo siempre, a mí no pregunto para juzgar o nada, especialmente de cómo yo crecí, ¿no? Yo entiendo 100%, y la pregunta siempre es nada más para asegurarme de que yo no, que yo lo tenga en mente y no hagamos nada que le ponga en riesgo potencial. Por ejemplo, eso viene mucho cuando estamos empezando las negociaciones, y nuestro cliente trabaja, pero
trabaja con un diferente nombre o trabaja Muy bien. por cash y no le paga, no tiene evidencia del pago o por cualquier cosa algo no está bien en regla todo, a lo mejor. Sí, en regla, ajá. Entonces, en eso siempre les digo a mis clientes, mire, esto es lo que podemos hacer con la documentación que tenemos, podemos reclamar esta parte, o de todos modos vamos a reclamar sus pérdidas de trabajo, pero no les voy a querer mandar estos documentos. ¿Por qué? Porque tiene un nombre diferente o porque tiene esto y no quiero, especialmente la verdad en esta situación que estamos estando políticamente, obtener mandar ninguna información que lo ponga en riesgo, aunque no debe de ser, ¿verdad? Claro, la ley lo protege al final de cuentas. Exacto, pero digo, a mí personalmente no me sentiría cómoda con algo así. Exponer a los clientes. Entonces, me queda claro, o sea, la responsabilidad principal que nos dices, Marisol, al momento de representar a un cliente es hablar con la verdad en su propio idioma, exponer el caso de principio a fin para tú entender bien y poderle representar de la mejor manera sin ponerlo en riesgo. Así es que esa es una de las tantas maneras o razones por las que debería de ponerse en contacto con la abogada Marisol González Castillo. Vamos a hablar un poquito acerca de los diferentes tipos de casos de lesión personal y cuáles son los más comunes. Creo que hablábamos un poquito de los choques, ¿no? Sí, la verdad los choques son los más comunes porque pues tantos de nosotros manejamos día al día, ¿no? Entonces, esos son los más comunes. Pero si nos caemos, si nos resbalamos, también, ¿no? También si se caen, si se resbalan, vamos a decir, hemos tenido en lugares, en tiendas, por ejemplo, hemos tenido quemazones en incendios, tiendas, en una situación hemos tenido que cuando le ponen su comida o cosas así, no está al nivel correcto. La temperatura, causando quemazones de segundo grado, entonces bastante caliente, o cosas como que hay líquido que no se limpia, se cae, se lesiona. He tenido clientes que se han tropezado por cosas que deben de ser limpiadas o algo así y tienen roto la rodilla, el brazo, cualquier cosa así. Y a veces lo dejamos, no pasa nada, luego me siento bien y ahí es donde siempre lo mismo, así, es que no pensé que era algo malo o algo no pensé peor. Que la terapia física iba a durar años, pero ¿por qué no hablaste al principio? Y la verdad, porque lo que tenemos que tener en mente también es que cuando vamos al doctor, ¿verdad? Ellos no se van directamente a, te duele la rodilla, hay que hacerte una cirugía, hay que hacerte una imagen, al menos de que haya algo que les está indicando, ¿verdad? O a lo mejor tenemos que tomar una imagen, pero normalmente el tratamiento inicial es conservativo para tratar de ver, pues te mandamos a terapia a ver si te ayuda y después que no trabaje eso, después que no trabaje el otro, entonces es cuando se ponen a hacer las imágenes magnéticas o las cosas que son más fuertes, entonces a veces no se sabe pues lo que porque va puede a pasar. Tener consecuencias más a futuro. Exacto. ¿Verdad? Entonces hay que siempre estar al pendiente y regrese a sus citas médicas, porque al final todo eso va a servir como una evidencia. Exacto, sí, el récord médico. El récord médico es muy importante porque en estos casos de lesión personal la evidencia del daño médico, se puede decir, va a ser de los récords médicos o de los doctores. Entonces, aunque nosotros, ¿verdad? Siempre le digo a mis clientes, sé que usted conoce su cuerpo, ¿verdad? Conocemos que, pues, cuando muevo así me dolía antes o no me dolía antes, lo que sea. Pero lo malo es de que con esto tenemos que probar que fue causado por la lesión, que fue relacionado, todo eso. Entonces los récords médicos son muy importantes, especialmente su primer visita, explicar qué pasó, ¿verdad? O si me caí en la tienda en esta y fue que me pegué en la rodilla o fue que en el choque, lo que sea, porque sin eso lo que 100% he visto que en la aseguranza indica es, pues no pasó allí, ¿no? Porque no lo reportaron, no dijeron nada, no debe haber pasado ahí. Y también se pues, pierde la evidencia. Porque en un choque pues también hay
reporte policíaco normalmente, ¿verdad? Okay. Pero una tienda o lo que sea, usted puede someter un reporte si se cae, si se quema, si se lesiona en una tienda donde tienen el servicio al cliente. Entonces es muy importante también esos reportes. Buscar testigos y tomar fotografías. Exacto. Bueno, vámonos al punto, como tú decías, ¿no? Sí. Y vamos a ser así bien claros y específicos. Nos explicas así de pe a pa, como decimos, una lesión personal, una compensación laboral. ¿Cómo lo identificamos? Cuando hay una lesión o cuando hay una lesión personal o una compensación. Al final de cuentas, en las dos hay una lesión. Entonces, en las dos hay una lesión, sí, okay. Entonces siento que eso es porque es confuso, porque en los dos hay una lesión. Perfecto. Nada más la diferencia es en qué área legal se va a manejar. Y aunque deberían de ser similares, la verdad, en lo que pensamos comúnmente, ¿verdad? Digo, pues sí, tiene sentido que vaya a ser igual, pero desafortunadamente no es, porque la lesión personal es una lesión, básicamente normalmente es fuera del trabajo. Okay. Hay veces que alguien puede tener los dos casos al Muy mismo bien. tiempo, pero les explicaré un poquito más de eso después. Pero una compensación laboral es en el trabajo y debe de hacer por el trabajo que está haciendo, ¿no? Entonces debe de ser en que ocurrió en el trabajo y se dice en el curso y amplitud del trabajo. Okay. Eso básicamente quiere decir que pues no, si está trabajando, ¿verdad? Y se va a la tienda, se va por unas horas sin permiso, algo así, eso no va a contar. Okay. Tiene que ser en el curso. Durante horas laborales, mientras su horario de trabajo. No necesariamente. No, tampoco. No, okay. Por eso se pone Ándale, confuso. Muy bien, a ver, qué bueno que estás aquí para aclararnos entonces, sí, no. ¿ok? Tiene que ser en el medio del trabajo, haciendo su trabajo y por el trabajo, se puede decir. Muy bien, así. Perfecto. Entonces, no necesariamente en horario por sí. Si usted no está en el horario, le dicen, oye, vente para acá, necesitamos tu ayuda, sí va a contar, no va a ser fuera de eso. Y también la compensación laboral se llama, es un sistema que se llama sin culpabilidad, okay. Que quiere decir que no se necesita probar, oye, el empleador hizo esto mal o yo hice esto mal, sino no se tiene que encontrar la culpa. Okay. En la lesión personal, sí, por eso hemos hablado de que, quién fue negligente, quién tuvo la culpa, porque en una lesión personal tenemos que probar que alguien más hizo algo incorrecto, ¿no? Incorrecto bajo la ley y por eso causó la lesión. En la lesión, compensación laboral, nada más se necesita que probar que la lesión ocurrió en el curso y amplitud del trabajo. Okay. Que puede ser, por ejemplo, si está en el trabajo y está haciendo su trabajo y por estar en el lugar donde está le pica una abeja y es alérgico, todo eso va a ser bajo la compensación laboral. Pero, por ejemplo, está en el trabajo, tiene un ataque al corazón, pero ya tenía usted algo previo, algo previo que ya estaba dispuesto a algo, puede ser que digan, okay, pues esto ya tenía este problema predispuesto, ¿no? Pasado, aunque no estuviera aquí. Okay, o sea, no le, por ejemplo, no sé, ¿cómo dices tú? Un ataque cardíaco, ¿no? Le ocurrió mientras estaba en el trabajo, pero no fue por culpa del trabajo, sino por la condición de salud de la persona. Exacto. Porque buen ejemplo ese, sí, básicamente lo que dicen, si hubiera estado en un parque o en casa o lo que se hubiera pasado. Le hubiera de todos ocurrido. modos. Perfecto. Entonces, pues sí, ese es un poquito de la diferencia. Los dos casos son casos que se toman contra aseguranzas normalmente. Okay. Como he dicho en casos previos, en la lesión personal, técnicamente se puede traer un caso contra una persona, pero pues lo que buscamos nosotros es aseguranza, ¿verdad? Porque sabemos que muchos de nosotros no tenemos los bienes o algo así para poder pagar un caso de una lesión, especialmente con qué caros pueden ser. Entonces, normalmente se busca la aseguranza, se busca para poder hacer un reclamo contra una aseguranza. Ahora,
Cada vez que ponemos un caso, abrimos un caso, hacemos un reporte y queremos la representación legal, ¿siempre vamos a parar en la corte? No. Okay, porque a mí me da miedo acercarme a la corte, que eso me vaya, como hablabas tú, te preocupas mucho por la seguridad de tus clientes, de no exponerlos, entonces pues hay casos en los que en la corte a veces no es el lugar más apropiado para que uno vaya. Entonces ahí donde te entra un poco el temor de decir no lo voy a hacer. ¿Cómo se manejan estos? ¿Y qué tipo de cortes existen? ¿Y a dónde va cada caso? Claro, sí. En estos casos, la lesión personal, muchos de los casos se llegan a un acuerdo antes de someter una demanda en la corte. Cuando dices un acuerdo, ¿entre quién es el acuerdo? El acuerdo sería entre nuestro cliente, obviamente nosotros representándolo y la aseguranza. Perfecto. Entonces puede ser que, ya sabemos cuáles son los daños, empezamos a decir a la aseguranza, estos son los daños, eso es lo que estamos pidiendo, y empezar a hablar con ellos y hacer una negociación a llegar a un acuerdo que sería el monto que van a pagar para resolver el reclamo. Entonces, muchas veces, muchos casos se arreglan antes de llegar a corte, pero aunque sometamos una demanda en corte, nuestros clientes puede que nunca vean alguna corte porque mucho del trabajo que se hace es bajo mi representación, entonces yo soy la que voy y me presento en la corte por ellos. Lo único que es cuando ellos llegarían a una corte es que si hay un juicio. Perfecto. Entonces puedes por ahí pueden estar tranquilos. Exacto. Porque sí podemos tener un caso en la corte y ellos nunca tienen que ir. En la compensación laboral también se pueden arreglar muchos casos antes de llegar a una audiencia, pero la diferencia en eso es que en la compensación laboral la corte es una corte administrativa, no es como cuando vemos que es la corte grandota, ¿no? Y ahí vamos. Es diferente. Es similar a inmigración, que es son casos administrativos, que es una agencia que determina los casos. Entonces, en estos casos, la verdad, especialmente si están sus casos en Madison, en la corte que le llaman administrativa de Madison, cuando entran a los cuartos parece escuela. Entonces, no es como, es diferente. O sea, son como cuartos, oficinas separadas donde vas a hablar del caso. Exacto. Muy bien, Y eso nos da más tranquilidad también. Sí, da un poco más de tranquilidad porque no se siente como corte. Vas a tener una reunión con alguien o van a discutir el caso y hablar, ¿no? ¿Qué es lo que te corresponde? Qué bien. Entonces, sí, esas son las diferencias en las cortes, pero sí, en los dos casos puede que el caso se arregle sin tener que estar ahí. En la corte. Cuando dices tú que normalmente se llega a un acuerdo entre tú, la abogada que está representando al cliente, y la compañía de seguros, obviamente ahí es donde es el momento de acuerdos, ¿no? Que la aseguranza propone tanto y tú dices, no, mi cliente tiene todos estos argumentos y todo, y basado en tu experiencia, yo digo que a mi cliente le corresponde tanto, y ahí es donde llegan a un acuerdo. Entonces, sí. Claro. ¿Normalmente las compañías de seguros no quieren llegar a la corte o para ellos es lo mismo? Depende del caso, la verdad, porque siento que he tenido casos en que, por ejemplo, por cualquier cosa tenemos un caso mucho más fuerte que lo que hay en la póliza o lo que hay disponible de dinero o cualquier otra cosa. Entonces, en esos he visto que han sido más dispuestos a negociar y dar el monto que estamos pidiendo, no rápidamente necesariamente, ¿verdad? Pero con un poco más de argumento, pero en otras situaciones dicen, bueno, de lo que nosotros vemos es más probable que no, que tenga culpabilidad tu cliente o que tenga cualquier cosa esto. Entonces, disculpe, por ejemplo, las caídas, los resbalones, cosas así, son los que vemos más que llegan a corte. Excelente, entonces ya lo sabe. Lo más importante en esta mañana y que nos ha dejado claro la abogada Marisol González es que se asesore. Y muchas veces también agradezco, Marisol, que nos has dicho,
a lo mejor no es un caso en el que yo le puedo representar, pero más sin embargo eres una abogada que conoce mucho de las leyes, que estás muy involucrada en la comunidad y que también puedes ayudarles a referirlos o a recomendarlos o asesorarles basado en lo que tú sabes. Entonces, tenga el número de teléfono de Marisol como un buen recurso y llamarle, oye Marisol, fíjate, a lo mejor no tiene nada que ver con su caso, pero nunca sabes en esa conversación qué cosas puedan salir, ¿no? O a lo mejor usted ya tenga un caso y no avanza o no le están dando la representación o la importancia necesaria y entonces ahí es donde se tiene que buscar pues muchas veces una segunda opinión, como se dice, ¿verdad? Porque a lo mejor, como dices tú, no le entendieron muy bien, no hablaban el idioma, usted no se supo explicar bien y puede que tú veas otra parte del caso que a usted se le está escapando, se le está olvidando, porque también tiene mucho que ver con la experiencia que tú traes, ¿no? A los casos. Sí, y la verdad me ha pasado que la gente me ha llamado y me ha dicho, pues es que no entiendo esto, que está pasando eso, y a veces sí siento que es la falta de explicación, ¿no? Porque sí, la verdad he tenido en partes personas que me hablan y me dicen, es que me están diciendo esto o esto, o que porque se está tardando esto, ¿no? Y a mí me parece que no les han explicado. Entonces le digo, mire, esto es cómo trabaja, a mí no se me escucha que está pasando algo mal, pero aquí está un poco más de información y por lo menos así se sienten más cómodos. Y siempre les digo, pregúnteles a su abogado, ¿no? Porque digo, y también les digo a mis propios clientes, cuando me dicen, ay, perdón por molestarla, digo, no, todo, no pregunte. es molestia, es obviamente si yo no estoy, no le voy a contestar, ¿verdad? Pero le llamo, le regreso la llamada o algo, déjeme mensaje, pero siempre les digo, no es molestia porque es su caso, usted debe de poder preguntar todas las preguntas que quiera, que necesite para estar cómodo con la representación, nunca va a ser molestia en contestarle esas preguntas. Muchas gracias, qué bueno que lo aclaras. Entonces, ¿cuáles son los casos que se escuchan en la corte de circuito? ¿Y cuáles son los que se llevan a la corte administrativa, como nos estabas explicando? Sí, entonces, compensación laboral es la que está en la corte administrativa. Y la lesión personal es en la corte de circuito, en la corte que nosotros pensamos normalmente, ¿no? La corte en cuando están los jueces en sus robes, sus batas. Sus batas. Entonces esa es la diferencia. Hay diferentes reglas, obviamente las reglas y todo eso no necesitamos discutirlas, pero sí son diferentes cómo se manejan. Y ahí vamos a discutir algunos casos, ¿no? En cada uno. Claro, sí, entonces una de las diferencias más grandes aquí en la lesión personal y la compensación laboral son lo que se puede obtener en compensación o los daños que se llaman. Porque en un caso de compensación laboral, ningún caso va a tener dolor y sufrimiento. Y que eso he visto muchas veces cuando yo practicaba anteriormente en la compensación laboral, que mucha gente se sorprendía, ¿verdad? Por eso, porque si tienen una lesión muy fea, como se les cortó la mano o se les atoró algo en una máquina o algo así, dicen, ¿cómo no me van a pagar por lo que tuve que sufrir? El daño, claro. Entonces, pero sí, eso es lo muy negativo de la compensación laboral, es que nunca hay ningún pago por dolor y sufrimiento. Ningún caso va a tenerlo bajo la ley. Entonces, también la compensación laboral solo le pagan 2/3 de lo que ha perdido de su salario a comparación de la lesión personal, que es lo completo. Y la lesión personal tiene dolor y sufrimiento. Le dan pago por lo que ha tenido que sufrir. Y también hay mucho más opciones de lo que se puede obtener para la lesión personal. También en la compensación laboral hay ciertos casos solamente en cuales le pueden dar pago por la pérdida de capacidad de ganar salarios en el futuro. En esos casos solamente son los casos que incluyen una lesión a la cabeza, o algo más permanente. No necesariamente, solamente si es en esas partes y si es más permanente. Entonces nos explicas cuáles son: torso, cabeza, torso y espalda. La mano no cuenta, el brazo, el ojo.
Perdiste la pues, vista. potencialmente el ojo. Podría sí. ser, ok. Pero si hay ciertas lesiones que la ley dice esto es lo que va a hacer, y si hay cualquier discapacidad, este es el monto, no se considera la pérdida de trabajo al futuro. Okay, o sea, si te Entonces, dislocaste el hombro, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en la cadera, porque Claro. pues te hiciste un trabajo muy pesado. Exacto. Eso es parcial, entonces. Exacto. Wow. Entonces sí, se complica un poco, obviamente, con eso. Hablé con alguien que haga este tipo Una de experta, ley. claro. Exacto, pero sí, solamente ciertos casos pueden tener eso, a comparación a la lesión personal, que podemos pedir pérdida de salario al futuro, cosas al futuro que vaya a necesitar sin que tenga que ser una lesión específica. Okay. Entonces, también en la lesión personal se puede pedir lo que se llama pérdida de consorcio, que es si estamos casados, la pérdida que nuestro esposo, esposa, pareja tuvo en tener que pues tomar lo que se tiene que hacer en la casa, ayudarnos, etcétera. Entonces eso es lo que se puede de ver en la lesión personal, ¿no? En la compensación laboral. Y también en la compensación laboral puede haber un reentrenamiento que se puede hacer dependiendo en la permanencia de las lesiones, pero desafortunadamente sí, esto es un beneficio que no estaría disponible para nuestra gente indocumentada, porque es un beneficio, un programa del gobierno. Okay, federal. Creo que es parte federal, parte estatal, pero se necesita un seguro social para poder obtener ese entrenamiento. Okay. Y también, por ejemplo, si hay una violación de seguridad en el trabajo, hay un potencial de hacer un reclamo contra eso, pero es muy mínimo lo que se puede obtener a comparación de lesión personal, que si hay algo que se hizo muy mal, se pueden obtener lo que se llama en la ley un daño punitivo, que es básicamente un reclamo que se hace para castigarlos porque fue tan malo que se les tiene que castigar esas acciones. Esas acciones. Y muchas de las veces ahí es donde nuevamente volvemos a hablar de lo mismo. Es importante estar asesorados, es importante platicar del caso lo más específico posible, ¿no? Todos los detalles, sí. Así hasta que yo creo que cronológicamente hablando, para que sepan bien cómo ocurrieron las cosas, porque de eso va a depender muchas veces entonces una resolución. Nuevamente, creo que no nos cansamos de decirles y expresarles que es muy, muy importante que cuando usted tiene un caso de lesión personal, que usted se asegure de que le ha dado todos los detalles a su abogado para que le pueda representar de la mejor manera. Definitivamente va a ser muy, muy importante. Otra de las cosas que también quisiéramos hablar en esta mañana, ¿qué sucede cuando los empleadores no quieren colaborar? ¿Qué sucede cuando estás tratando de buscar la evidencia y el empleador no quiere colaborar? La compañía de seguros de alguna forma se pone muy, muy difícil. ¿Qué se hace en esos casos, Marisol? Claro, pues esto sería parte de la investigación. Se pone a investigar. Los abogados de compensación laboral van a poder investigar qué tipo de aseguranza va a tener esta compañía, ¿verdad? Si hay aseguranza, si no hay aseguranza, y empezar a contactarlos directamente para poder obtener una respuesta. O también a veces se les puede dar esa información a la gente, decir, ok, mire, si su empleador no quiere hacer el reporte o lo que sea, trate de tener algo en escrito. Si le puede mandar un correo diciendo, oye, esta fecha fue cuando me caí, me lesioné, lo que sea, no han hecho nada, etcétera, o una carta, algo así. Lo que siempre decimos es si se puede hacer, ¿verdad? Sabemos que no siempre se puede, pero porque es la documentación, ¿verdad? Porque si yo ahorita te digo algo y luego tú me dices otra cosa y luego decimos, no hay nada, no hay evidencia, no hay nada por escrito. Eso. Yo no dije. Bueno, aquí sí, ¿verdad? Aquí ya estamos grabados. No, pero tienes razón, porque no fue nada más una plática o lo que sea, no hay nada que lo compruebe, ¿no? Exacto. Que sustente. Entonces, esa. Sí, les damos información sobre eso, les damos
damos información sobre cómo conectarse con el seguro de compensación laboral, y si no hay seguro de compensación laboral y tienen que tener este empleador bajo la ley, sí hay un potencial de poder obtener compensación todavía, nada más que es en una avenida un poco diferente, porque es por el Estado, es un fondo que tienen para cuando los empleadores no tienen la aseguranza, y el fondo después entonces va contra el empleador. Entra contra ellos, ok. Y también eso es importante porque a veces te ofrecen en el trabajo ¿no? compensación laboral o no, entonces hay que estar muy atentos a ese tipo de situaciones, y obviamente pues nadie quiere perder en una demanda y no va a querer pagar, ¿no? Entonces también van a tener su equipo de abogados, pero también usted tiene derechos y por algo usted debería de hacer un reclamo. Claro. Por ejemplo, en los casos de compensación laboral, ¿hasta cuánto tiempo atrás tengo para someter un caso? Porque ya decías, cuando es de lesión, tiene cierto tiempo. Claro. Cuando es de compensación, ¿cuánto tiempo hasta atrás podemos? Sí, la compensación laboral es más tiempo, pero obviamente mientras más tiempo que pase, pues es más difícil de tener evidencia. Sí, exacto. Entonces, no les recomendaría esperar para las dos cosas, para lesión personal o para compensación laboral, no les recomendaría esperarse tanto, pero la compensación laboral, algunos creo que todavía tienen unas fechas diferentes, pero normalmente son 6 años. Okay. Muy entonces sí es más tiempo, pero otra vez no les recomendaría esperarse hasta que ya van a ser los 6 años, porque se necesita hacer mucha investigación, porque esas fechas límites son la límite para someter una demanda en corte. Entonces no es para negociar o para decirle, oye, me caí o tengo un reclamo, sino es para someter esa demanda oficialmente. En la corte, ok. ¿Qué hay del daño emocional? ¿Cuenta aquí también? ¿Es algo que se puede reclamar, que se puede comprobar? La compensación laboral, eso caería en el dolor y sufrimiento. Excelente. Al menos de que haya un daño psicológico al cual se va al doctor y se dice, ok, tuve que tener tratamiento, el doctor me indica que fue este tipo de lesión mental. Eso se podría hacer, son mucho más difíciles esos casos, desafortunadamente sí se pueden tomar, pero tiene que haber esa evidencia médica, porque sabemos que pues también nos puede afectar muchísimo, obviamente, de estar en una lesión. En la lesión personal, un caso de lesión personal, podemos incluirlo sin que usted tenga que ir a ningún doctor. Podemos decir, pues mira, nada más en estar en este choque tan feo, obviamente les va a afectar. Mi cliente tiene miedo de manejar, tiene miedo de hacer esto y el otro. Claro, quedó traumado, exacto, ¿no? Y eso se incluye en la compensación laboral, desafortunadamente no. Y por eso también una de las cosas que buscamos nosotros también cuando nos llaman, por ejemplo, si alguien me dice, tengo un caso de compensación laboral, de todos modos, antes de referirlos, hablo un poquito más con ellos para asegurarme que no haya una lesión personal. Perfecto. También. Porque pueden haber las dos. Las dos, eso es lo que hemos aprendido hoy. Fantástico. Y mucha gente no sabe, pero exacto. Y esto ocurre cuando la lesión, pues, pasó en el trabajo y en el curso del trabajo, pero fue la culpa de una parte tercera. Lo vemos mucho cuando la persona trabaja en algo en que le requiere manejar. Porque vamos a decir, estoy manejando, estoy haciendo mi trabajo y alguien pasa, me pega, entonces es compensación laboral porque fue en el curso durante de el mi trabajo, muy bien. Pero es una lesión personal porque fue una persona tercera que no es empleada de mi trabajo, no está involucrada con mi trabajo y ellos causaron la lesión. El accidente, o sea, un choque durante las horas de trabajo. Oye, ese es un ejemplo fácil, pero hay otros diferentes. Entonces. Rapidito, si nos queda un poco de tiempo, Marisol, el acoso en el trabajo, eso también se puede poner un caso, no sé, alguien que va al trabajo porque lo necesita, obviamente, ¿verdad? Pero ya no es un ambiente en el que se siente a gusto. Puede haber habido, no sé, acoso por parte del supervisor o el jefe o alguna situación incómoda en el trabajo. ¿Qué nos puedes decir de esto? Claro, sí, eso sería
estarían tratando de contratar a alguien que trabaje en la ley de empleo. Perfecto. Entonces no sería compensación laboral. Sería Ahí no es empleo. compensación laboral. No, okay. No es compensación laboral, pero sí se puede hacer algo, se puede investigar, depender, ver qué se puede hacer y todo. Lo malo es de que sí son difíciles los casos de tomarlos y manejarlos, pero de todas maneras les recomendaría hablar con alguien, ver qué tipo de, y la razón que son difíciles, la verdad es pues la documentación, ¿verdad? Cómo comprobarlo. Ajá. Exacto. Tener testigos es importante muchas veces también. Sí, pues y testigos que estén dispuestos a decir a algo, decirlo, ¿verdad? hablar. Porque lo malo es de que pues hemos visto que la gente dice pues sí pasó, así pasó, y las otras personas dicen pues yo no quiero perder mi trabajo, yo no quiero mejor esto, no. Entonces o no hay evidencia, ¿verdad? Y como hemos dicho en una llamada o algo así en persona, pues no van a aceptar que esto ocurrió, ¿no? ¿verdad? Entonces sí. Lo que sí hemos aprendido en esta mañana es que es importante asesorarse con alguien que es experto en estos casos. Y hemos hablado de las diferencias de los dos casos que son muy similares, lesión personal y compensación laboral. Entonces, es importante que se ponga en contacto con Marisol por teléfono, tomarse un cafecito, una charla, mandarle un correo electrónico o un mensajito. Siempre disponible, Marisol, para hablar con nuestra comunidad, para asesorarnos. Y bueno, asegurarte realmente que están teniendo la representación que necesitan y que pueden tener lo que les corresponde, porque al final de cuentas, pues hay derechos. Claro, sí, y la verdad es que también con organizaciones y cosas así también doy presentaciones sobre muy bien. las ¿Tienes lesiones. alguna próxima que vas a estar? No tengo algunas, unas estamos tratando de ver las fechas, claro. pero también doy esas presentaciones gratuitamente para que la gente empiece a entender un poquito más de cómo son las cosas, pero sí, yo obviamente también, como les recuerdo, solamente practico la lesión personal, pero puedo referirlos, puedo darle un poquito de información o tratar de buscar a alguien que le pueda ayudar en otra área. Excelente. La abogada Marisol Castillo, déjanos nuevamente tu número de teléfono, tu información de contacto para que, recuerden que es McGillis Law Group con Marisol Castillo González. Sí, entonces nuestra línea en español es el 414-727-5151 y esa es nuestra línea en español. 414-727-5151, la abogada Marisol González Castillo, y por supuesto con toda la experiencia y en nuestro propio idioma. Gracias, porque hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Y bueno, toma tiempo, tú fuiste a la universidad, te preparaste, estudiaste para esto, entonces para nosotros a veces es confuso, pero ahí estás para precisamente explicarnos. Sí, estamos aquí para poder ayudarle a entenderlo, porque pues sí, la verdad es difícil a veces entenderlo bien. Muy bien, precisamente. Muchísimas gracias, Marisol. Sí, gracias. Nosotros seguimos con más de la programación aquí en La Movida. Hasta la próxima. Hasta luego.